Walter Peter Brenner es un pintor y escultor suizo-guatemalteco con más de 25 años de experiencia profesional. Brenner es también el fundador y director de la escuela de arte Ars Artis. Bienvenidos a Consentido, estamos en nuestra casa Blue Tree, siempre invitados todos para que vengan a tomarse un cafecito con este frito que ha estado haciendo en estos días, su chocolate, una bebida con una buena compañía, como es nuestro caso cada semana en Consentido. Hoy vamos a conocer al hombre detrás de muchos grandes hombres, porque lo conocemos por sus esculturas de grandes dimensiones y que casi siempre tenemos representaciones masculinas en estas esculturas, pues hoy es el hombre detrás de estas esculturas. Walter Peter Brenner es nuestro consentido hoy. Bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias, Beatriz. Encantado de estar aquí, un honor. Muchas gracias. Es un gusto poder platicar contigo. Pues ahorita vamos a empezar desde el principio para conocerlo bien, y es increíble cómo, pues a mí me ha pasado, ¿no? Cuando he tenido oportunidad de platicar con otros artistas, conociendo de dónde vienen, cómo empezó toda su inquietud como artistas, entiendo mejor o creo entender mejor su obra. Sabemos que su papá era ya una persona que se dedicaba al arte de manera formal, conocido. Pero ¿cómo era usted de niño? ¿Tuvo absoluta influencia que su papá se dedicara al arte para que usted desde muy temprano en su vida dijera, esto es lo que quiero hacer también? ¿O era un niño inquieto, era un niño que no le gustaba agarrar ni un lápiz? ¿Cómo era su infancia? Bueno, en realidad yo tuve una infancia maravillosa, bellísima. Tuve un gran padre, era un individuo muy dulce, muy amoroso. Yo tengo otras 2 hermanas. Yo soy el mayor de 3 y un hombre con una paciencia inmensa. Entonces todos queríamos estar alrededor de él, ¿verdad? Y pues en mi caso, como niño curioso, ¿verdad? Le preguntaba yo siempre qué hacía y por qué lo hacía. Y él, pues su pasión, la pintura, el dibujo con tinta china a alto nivel. A mí siempre me llamó la atención. Entonces él me enseñó básicamente a dibujar toda mi base. Yo lo acompañaba, me sentaba al lado de él mientras él estaba bocetando en la antigua, porque esa fue su principal pasión. Ahí estaba yo al lado de él. Y entonces me hice en mis fundamentos, en la base de mi percepción visual inicial, con él, con este ¿Y alguna vez se imaginó, siendo adolescente o siendo niño incluso, tener espacios tan grandes como los que ha tenido y tan importantes, además como tan influyentes en Guatemala, que ahí van a estar sus obras? ¿Alguna vez pensó, yo quiero tener las obras más grandes o en los lugares emblemáticos de la ciudad? Fíjate que no, Beatriz, la verdad es que no, nunca me lo imaginé. Yo en realidad nunca creí que yo me iba a hacer artista, porque yo te diría que el principal legado de mi padre, que tristemente ya no nos acompaña en esta vida, fue impregnarnos con un maravilloso sentido de vida. Él tenía una reverencia muy alta por la búsqueda de la felicidad, le daba una inmensa importancia, y por la búsqueda de la verdad. De ahí viene mi inmenso amor por la filosofía, que creo que es fundamental para el ser humano. Entonces, en realidad yo recuerdo de mi papá ese legado, ese amor por la vida. Inclusive yo estudié en mi bachillerato cuando me gradué, hice mi tesis de biología. Yo lo que quería era estudiar biología, no quería estudiar arte, ¿verdad? Que es bastante diferente.
Pues depende cómo lo mires, Beatriz, porque yo, como soy un realista y un amante de la naturaleza, ¿verdad?, yo me inspiro en la figura humana, en el hombre tal cual es, uso muchísimo el símbolo de la búsqueda de la verdad, que es la desnudez en la escultura. Esa era la gran metáfora y simbolismo del desnudo en la escultura griega, en la pintura clásica, ¿verdad? Entonces, para mí sí hay una relación muy íntima entre la biología y el arte, siempre y cuando tú seas un amante de la realidad, ¿no? Usted me diría, pues la pregunta es un poco redundante, pero quiero que me la conteste de todas formas, que la verdad entonces es solo una, la realidad es solo una. Así es. Y si yo no me doy cuenta de esa realidad porque, no sé, tengo velos en los ojos por el lugar donde nací, por las experiencias que he tenido en la vida, por el poco o el mucho acercamiento a diferentes realidades o a la academia, digamos, vivo... o sea, cuénteme, Mira, tu pregunta es excelente. ¿cómo entender que hay una sola realidad cuando parecieran haber muchísimas? Esa pregunta es prácticamente una pregunta existencial, que todo ser humano se hace, pero muy pocos llevan la pregunta a las máximas consecuencias. ¿Qué quiere decir llevarla a las máximas consecuencias? Es decir, investigar, leer, salir de esa inmensa ignorancia en la que estamos, ¿verdad?, y analizar cada uno de los aspectos de la filosofía. Esa pregunta que tú haces compete precisamente a la disciplina de la metafísica, que es donde uno estudia cuál es la relación que tenemos nosotros, los seres humanos, con nuestra existencia, ¿verdad? Según Aristóteles, precisamente, que él definió esa ley de la identidad, A es A y no B. Y ese es el fundamento de todo su método lógico. Él es uno de los grandes desarrolladores de la lógica, que es el método de la no contradicción para uno poder identificar los fenómenos en la realidad, es decir, la validez de los fenómenos y de los hechos en la realidad. Y que la razón es el único método para tú poder descubrir qué es lo que tenemos nosotros en la realidad, es decir, nuestra razón, nuestro método conceptual de poder desarrollar ideas, integrarlas a través de la lógica y nosotros poder saber qué es cierto y qué no es cierto. A tu pregunta puntual de qué es ese fenómeno de que entonces si unos estamos o si unos lo sabemos o si tenemos ese velo al que tú llamas, la verdad es una. Ahora, nosotros podemos estar en una total ignorancia, no saberla, estar muy distantes, estar muy cerca o estar cabal con ella. Es decir, un ejemplo podría ser maravilloso, ¿verdad? Es decir, ¿existimos o no existimos? Es decir, ¿estamos aquí o no estamos aquí? El solo hecho de hacer la pregunta ya es una contradicción, porque es evidente. Es decir, yo te estoy viendo, estamos hablando, ¿verdad? Estoy no te voy a cuestionándome. pellizcar porque no sería propio, pero así es como, ¿verdad? O sea, estoy vivo, aquí estoy, es un hecho. Es como una señora que va a procrear, que va a dar vida a un hijo, no puede estar medio embarazada, o está totalmente Sí, yo embarazada. hago la broma con mis o- amigas, o cuando alguien ya tiene la panza así, le digo, estás bien embarazada. Sí, es decir, nosotros nos morimos, ya no estamos en esta vida, ¿verdad? Pero la realidad sigue estando, es decir, Sigue el mundo sucediendo sigue a pesar moviéndose. de nosotros. Sí, entonces nuestra capacidad conceptual está independiente a la realidad. Pues ya ven qué interesante es platicar con alguien que se agarra, se abraza, lleva de escudo, de bandera, de norte, de guía, su filosofía, que todos deberíamos tener pues bastante claro o ir dilucidando a lo largo de nuestra vida cuál es esa filosofía que nos acompaña. Va a ayudarnos a entender también muchísimo de su arte, que cuando ya nos ponemos a leer realmente sobre las explicaciones de cada una de sus esculturas, encontramos precisamente esta filosofía. No se muevan, que hay muchísimo más por conocer de nuestro consentido de hoy. Bienvenidos de vuelta a Consentido. Hoy estamos platicando con el escultor Walter Peter Brenner, es nuestro consentido, y ya nos contaba cómo su visión pues se abraza a la filosofía de Aristóteles al 100%.
Vamos a regresar otro poquito, seguro vamos a volver a tocar la filosofía y la política porque es algo bastante palpable en todas sus obras, pero bueno, por ahí nos saltamos que había pensado estudiar biología y luego estudiar arquitectura. ¿Cómo toma esa decisión y cómo el estudiar arquitectura tuvo todo que ver? Porque luego empezó a conocer la filosofía detrás del arte, sí, y luego se fue a estudiar arte a Zurich. Cuénteme toda esta trayectoria de la biología a estar en otro continente estudiando arte. Regreso. Bueno, estamos hablando del año 84, comienzo yo a estudiar arquitectura en la Universidad Francisco Marroquín. Ahí termino 3 años. No estaba yo 100% contento, la verdad, no estaba 100% convencido. Sabía de los grandes valores, estaba aprovechando yo, pero tenía yo toda la gana. Y en ese momento yo no sabía que era escultura, lo que iba a ser mi pasión futura, el amor de mi vida, ¿verdad? Decido hacer un viaje para conocerme realmente a mí mismo, para hacer introspección, y viajo a Suiza. En Suiza me dedico a trabajar 8 horas diarias para mantenerme, y en las noches hago diferentes actividades académicas. Soy piloto aviador también, y allá en Suiza entonces saqué todas mis licencias, porque así se llama en la aviación, europeas, y en el momento que yo tenía que decidir si era arte o era aviación, esas dos grandes pasiones, la biología ya estaba afuera, ¿verdad? Ya había pasado ese dilema. Sí, vino la guerra del Golfo en el año 92 y no habían contrataciones para pilotos, al contrario, estaban habiendo despidos. Tomé unos cursos muy formales en las noches en la Escuela de Bellas Artes de Zurich, cursos de dibujo anatómico, cursos de cerámica, cursos de historia del arte y cursos de escultura. Y tomé un curso en los Alpes suizos, en los Alpes medios, y el amor fue total, a primer mordisco de la piedra. ¿Y nunca se ha preguntado qué hubiera pasado si esta introspección la hace, yo no sé, en Italia, o la hace en Chile, o la hace en Atlanta? Muy buena pregunta. Nunca lo vamos a saber. Nunca lo vamos a saber. Bueno, que si hubiera sido en Italia, probablemente hubiera encontrado nuevamente, hubiera sido fácil que el amor llegara también. Yo creo. Pero fíjate que recordando, nunca me olvido, mi papá nos llevó a un viaje divino, por ahí conocimos unos museos muy lindos. Nunca me olvido, yo tenía como 16, 17 años y vi una escultura en persona de Rodin. Y me enamoré, pero en ese momento no pude yo hacer, digamos, ligar que esa pudiera ser una opción profesional para mi futuro. Pero cuando yo ya decidí por la escultura, con ese taller... Se recordó de ese momento. Me recordé de ese momento, fíjate. Entonces Rodin, aunque no comparto su filosofía, creo que fue un gran escultor y tiene esculturas bellísimas. Y fue una tremenda influencia para mí, ¿verdad? Fue una tremenda influencia, no digamos mis debilidades de escultores, es decir, cuando uno está en Europa y tiene la gran oportunidad de conocer en persona esas obras maestras, todas las de Miguel Ángel, y Miguel Ángel solo es un ícono para mencionar, porque hay tantos allá en la historia, hay mucho de los griegos, pues está allá, la mayor parte, ¿verdad? Y esa influencia griega es absoluta en su escultura. Bueno. Tiene como como un romanticismo, digamos, entre hay como una relación romántica, digamos, entre lo que usted hace y una referencia bastante clara hacia la escultura griega. Mira, en realidad a veces facilita generalizar, pero a veces dificulta, y para poder profundizar hay que particularizar un poco. Yo te diría que una influencia filosófica es tal vez en un 90% de Aristóteles, pero hay otros pensadores muy importantes, griegos también, como Epicuro, ¿verdad? El famoso Epicuro. De él aprendemos mucho de la filosofía del hedonismo con prudencia, es decir, que él es uno de los grandes ejemplificadores de la búsqueda de la felicidad de manera práctica. Él fue de los que más habló, digamos, de ese concepto.
Y entonces, y hay otro montón, digamos, de filósofos en general, toda esa etapa desde Platón, Sócrates, Aristóteles, ese amor y el culto al individuo, a la belleza, ese concepto tan arraigado de que sin belleza no puede haber arete, que en griego significa el arte por excelencia, es decir, hacer arte por la búsqueda de la excelencia. Pero ¿sí? nuevamente nos podríamos complicar porque llegamos entonces al concepto de la belleza, que también podríamos decir que es subjetiva, o es realista y es solo una. No podemos decir que es subjetiva. A ver, ¿qué es la belleza? La belleza es una combinación de armonía, o sea, el concepto de armonía, que es integración, está íntimamente ligado. El concepto de belleza es una relación que existe entre cada una de las partes con el todo. Por ejemplo, tu rostro es bello porque existe una relación que podemos identificar matemáticamente entre cada una de las partes con el todo. Por eso es que una mujer de raza negra puede ser bellísima. Y hay mujeres de raza negra que no son tan bellas, igual con los hombres, ¿verdad? Entonces, por eso es que uno puede identificar muchos diferentes elementos, muchos diferentes rostros o cuerpos que son bellos, porque depende de la relación que hay entre cada una de las partes con el todo. Eso es belleza, eso es armonía. Entonces, sí es objetiva, claro que es objetiva, no está en el ojo del observador. Es decir, es evidente, Beatriz, cuando vemos una flor, es bella, es bellísima, o vemos un caracol. Hay caracoles que son mucho más bellos que otros. ¿Por qué? Porque hay más armonía. Hay animales, el delfín, el tigre de Bengala, es mucho más bello que otros, ¿verdad? Y es por esa armonía que existe adentro de esos elementos. Pues bien, es interesante realmente entender la belleza desde este otro punto de vista, y hay mucho más que platicar. Yo le quiero platicar también de otro montón de cosas que tienen que ver con Grecia, con la mitología griega sobre todo, y con muchas otras cosas. Ya nos queda solo un segmento, hay mucho por conocer de nuestro consentido de hoy, así es que no se mueva. Hoy en Consentido estamos hablando con Walter Peter Brenner, que ya han estado viendo ustedes mientras transcurre el programa algunas de sus obras. Ahí hemos puesto imágenes para que sepan, ¿no? Que mientras nosotros estamos hablando aquí, nuestros amigos en su casa están conociendo de su obra, si es que todavía no la conocían o no relacionaban su nombre con la obra, porque estoy segura que el 90% de los que estaban allá afuera ya la han visto. Le decía antes de la pausa que quería hablar también de la mitología griega, porque es un elemento bastante presente en muchas de sus obras. Los héroes, los castigados, Prometeo, le gusta leer la tragedia griega. ¿Esta es parte de su literatura favorita, o por qué usted utiliza los elementos de la mitología griega, el Atlas, todos estos? Bueno, primero me encanta porque tienen un sentido muy heroico de la vida, y esa es una de mis visiones. Yo tengo un sentido heroico del hombre, es una visión como que el hombre puede alcanzar lo que se proponga, grandes cosas, ¿verdad? Y puede hacerlo a través de alcanzar grandes valores. De hecho, necesita alcanzar grandes valores practicando virtudes clásicas, tradicionales, especialmente las 4 virtudes cardinales de los griegos, como son sabiduría, justicia, fortaleza y templanza, ¿verdad? Y en toda la literatura, mucho de la mitología griega, se manejan este tipo de valores. Entonces, en algunos casos, no es en todos, en algunos pocos, porque no toda mi escultura hay algunas. Tiene, digamos, mitología. Aparte tengo yo mi propia mitología, ¿verdad? Ya que ha mencionado pues toda la filosofía que hay detrás de sus esculturas, como todo esto que estamos conociendo de usted hoy se plasma en realidad en sus esculturas, siempre como un porqué
¿Por qué hago esto? Es porque estoy queriendo transmitir este mensaje puntual en cada escultura, podemos verlo. No hay ni una sola, o por lo menos yo no conozco ninguna sola, que diga, ay, es que qué bonita se miraba así y así lo dejé, solo porque estéticamente me pareció bonito. Todo tiene una filosofía. ¿Cree usted que la escultura o el arte en general, o al menos la suya, tiene alguna consecuencia educativa, digamos, o que el artista debería tomar alguna responsabilidad en el impacto que puede crear en el espectador, o es responsabilidad del espectador? Porque entonces también podría el artista hacer algo sin tanta filosofía educativa, digamos. De hecho, el 95% de los artistas lo hacen así, sin pensar mucho, sin tener una filosofía clara, ¿verdad? Yo creo que toda acción humana tiene una consecuencia, ¿verdad? Es la ley de la causalidad. Nos demos cuenta o no. Así es. Pero el propósito fundamental del arte no es educar. Para eso tenemos a nuestros grandes maestros de la escuela y catedráticos en la universidad. El propósito fundamental del arte se encuentra en la definición objetiva del arte. La mejor definición que yo he conocido es la de Ayn Rand, es una filósofa humanista también, seguidora de Aristóteles, que dice: el arte es la recreación selectiva de la realidad según la filosofía del artista. Entonces, el propósito fundamental del artista es recrear y representar sus ideas. ¿Para qué? Solo por el hecho de expresarlas, para ser admiradas y para ser gozadas. Entonces, el propósito de cualquier disciplina, arte puro, digamos, de las artes visuales como la pintura, la escultura, inclusive la danza, la música, son para ser gozadas, son para ser disfrutadas, son para ser admiradas. Claro, una idea que uno expresa automáticamente genera una comunicación, está diciendo algo. Entonces a ti una obra te dice, te está comunicando. Si tú a través de esa comunicación puedes obtener una linda filosofía, pues tal vez sí estás aprendiendo algo, pero no es su propósito fundamental. Ahora que me dice Ayn Rand, que es alguien a quien yo he disfrutado leer, sobre todo The Mountainhead, el manantial, sí. Ese libro me pareció espectacular, pero la menciona y no puedo dejar de preguntarle, ¿cómo cree que nuevamente son suposiciones, ¿no? Porque no sucedió así? Voy a cambiar la pregunta. ¿Qué tanto influyó en usted haber estudiado en la Marroquín? ¿Cree que tanto marcó su arte, su filosofía, su postura de vida? Porque pudo haber estudiado arquitectura en la San Carlos o en otra universidad, incluso en otro país. Sí, claro. Mira, yo creo que siempre, o sea, uno no aprende o toma decisiones solo tomando una sola idea. Es decir, la mente humana, para uno emitir un juicio, uno no solo aísla un solo concepto y una sola idea, sino uno integra una serie de ideas. A través de la lógica, uno descubre la validez de esa idea, uno define sus propósitos, lo que es toda la integración de una filosofía completa. Yo te diría que los principales hechos de mi vida, o que han marcado las principales decisiones y acciones en mi vida, han sido, número uno, mi padre, ese amor por la búsqueda de la verdad y que solo hay una sola verdad. En la Universidad Francisco Marroquín tuve un gran profesor, ya lo mencioné, Warren Orbo, que me introdujo a toda esta teoría y filosofía del arte. Él me hizo conocer a Ayn Rand, me hizo profundizar en Aristóteles, porque yo ya conocía a Aristóteles, me hizo entender mucho mejor, ¿verdad?, todos esos lazos e integraciones de ideas. Y esa estancia, esa experiencia en el mundo civilizado de Europa, donde está todo este arte, historia del arte maravilloso, esta grandeza que se ha hecho humanística, esas tres relaciones son las que modelaron, o las que yo provoqué que modelaran, porque yo creo que el ser humano debe ser
dueño de su propio destino. Tengo Debe una ser su escultura propio que representa arquitecto. esa idea. Uno debe ser su propio arquitecto. Pues muchísimas gracias por su tiempo. En estos minutos que realmente el programa se pasó rapidísimo, pudimos conocer muchísimo del por qué, del cómo, del cuándo, del desde dónde viene su obra. Así es que muchas gracias por su tiempo y a ustedes por estar ahí del otro lado. Recuerden comentar el programa usando el hashtag Consentido1850. Soy Beatriz del Cid.